Yo soy, bueno, Ricardo Federico en general, pero Federico me pueden conocer. Yo soy médico gastroenterólogo y endoscopista y del Británico. Soy de Mendoza, por eso les preguntaba. Siempre en el interior no. Ya queda poco acento, pero bueno, no hice ahí la UBA, sino que la Nacional de Cuyo hice. Y bueno, después me vine a hacer las residencias acá a Buenos Aires y me quedé. Así que bueno, hice clínica médica, medicina interna, gastro y después endoscopía. Así que bueno, nada, tampoco es la idea que me conozcan a mí porque no es el concepto, pero vamos a charlar un poquito acerca de la importancia de algunas cositas por ahí que fuimos aprendiendo de hemorragia digestiva en el pasar de los años de médico, ¿sí? Bueno, de la agenda, primero es conocer dónde se localizan anatómicamente estos sangrados, si son frecuentes o no, cómo se presentan, qué factores de riesgo se pueden reconocer cuando los pacientes los tienen y qué tipo de tratamiento podemos utilizar en todo caso. Eh, el que quiere responder alguna de las preguntas, por ejemplo, ¿dónde se pueden localizar? ¿Alguien tiene una idea como para tener una referencia? Cuando decimos hemorragia digestiva baja, ¿desde Tengo, dónde a enten- dónde? tengo entendido que es desde el ángulo de Treitz hasta, o sea, desde Bien, que comienza el yeyuno hasta, bueno, el ano. perfecto. Bien, ¿alguien tiene alguna cosita más para aportar además de Alejandro? Tenía entendido que terminaba donde se une o sea, la tercera porción del duodeno y ahí esa parte se une con el yeyuno y esa es la finalización de lo que se llama hemorragia digestiva baja. Ok, sí, en general es importante entender que es desde el treit hasta el ano, pero hay algunas clasificaciones que también hablan de hemorragia digestiva de intestino medio, lo cual está bueno porque eso nos permite entender un poco también de que la endoscopía nos permite ver la parte alta, la colonoscopía la parte baja y nos queda un trecho de 11 metros que no pueden ser valorados si no son por una enteroscopía o por una cápsula. ¿Ok? O sea que en general la hemorragia digestiva baja va a comprender un poco de la hemorragia del intestino medio y la hemorragia digestiva baja per se. Y esto también cambia un poco la conformación con respecto a las características de la eliminación de la materia fecal, ¿no? Porque van a ver que en general puede ser roja roja, como ese estoy constipado, voy al baño, me limpio y veo rojo, o muchas veces puede ser negra. Y eso negra obedece a procesos también de digestión, que pueden obedecer al intestino del derecho o también al intestino medio. O a que muchas veces las manifestaciones de hemorragia digestiva alta pueden llegar a ser melena. ¿Ok? O sea, ese es el concepto. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Sí, sí, Bien. se entiende. Sí, sí, sí. Bueno, ¿ustedes piensan que son frecuentes, no frecuentes? Dígame, a ver, si tienen una idea. ¿Sí o no? ¿Frecuentes o no frecuentes? Y después vamos a ir viendo un poquito. Eh, Se pueden presentar, como recién dijeron, algo con sangrado bajo, ¿sí? Que la verdad que es difícil a verla en general en casa que alguien tenga melena, no es tan común, ¿no? Esa es un poco la realidad. Pero si yo tengo que hablar, si es más frecuente, la bajo, la hemorragia digestiva bajo la alta, bueno, la hemorragia digestiva baja en proctorragia es más frecuente, porque claramente quién no ha tenido un sangrado mínimo por paquete hemorroidal o por estas cuestiones, ¿no? Los factores de riesgo que vamos a hablar ahora están asociados a los pacientes con hemorragia digestiva baja ya manifiesto, por lo cual van a como hacer los factores predisponentes que hablen acerca de eh, el abordaje, ¿sí? Y los tratamientos van a estar más que todo direccionados a las causas, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Bueno, claramente no todo lo que sangra son hemorroides, este es el concepto, ¿no? Decir, no, tranquilo, son hemorroides. Bueno, para que se queden tranquilos, eh, la Task Force en el 2021 sacó una recomendación acerca del aumento de la frecuencia de cáncer de colon en gente joven y habló acerca de las recomendaciones y la realización de colonoscopía hoy por hoy es mandatoria a partir de los 45 años, ¿sí? Tengan o no tengan síntomas. Esto que hace alusión, y por eso se los digo, a que hoy por hoy, por los alimentos procesados, la mala calidad de vida, el aumento de la obesidad, el sedentarismo y la diabetes, sumado a la pandemia, ha generado mayor cantidad de cáncer de colon y de oncogenes que se activen. Entonces es importante pensar que no todo lo que es sangre es hemorroides y que podría perfectamente ser
inicio de patología, o en realidad patología colónica avanzada, ¿ok? Debut de residencia, año 2007, en gastroenterología, 2008. Paciente de 18 años, distensión abdominal, distensión. No es para que se hagan ese toda una colonoscopia porque estén distendidos. Algo de anemia, distensión. Bien, cáncer de colon del colon derecho. 18 años. Entonces digo, no, no subestimemos a los pacientes, ¿sí? Pensemos que puede haber algo más agregado. Bueno, generalidades de la hemorragia digestiva baja, claramente es el punto sangrante distal al ligamento de Treitz. Es una incidencia de 1 en 5 con respecto a la hemorragia digestiva alta. Es importante que se autolimita y que muchas veces, sumado a otras cuestiones, puede generar riesgo de vida, ¿sí? Es importante considerar el diagnóstico etiológico y la realidad es que muchas veces la etiología suele ser difícil. Puede tener muchos puntos de orígenes, como les dije, desde el Treitz hasta el ano hay un sinfín de, gracias, en mi secretaria que me está haciendo el apoyo logístico. Ya que no podemos compartir un mate, estamos acá en casa y nos voy a traer un cafecito. Bien, es importante que entendamos que la hemorragia digestiva baja habitualmente es intermitente y que un 10 a un 15% de los pacientes con hematoquesia, que es esa sangre profusa, bien roja que viene, puede estar sangrando el aparato digestivo alto. ¿Por qué? Pregunta. Y no es de examen, pero les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? De paso me tomo un poquito de café. ¿Por qué una hematoquesia puede dar, por qué los pacientes con hematoquesia pueden tener una hemorragia digestiva alta? ¿Qué piensan? Porque sangran, es mucho el sangrado. Bien, una es porque es mucho el sangrado, dos, porque... El tránsito bien, acelerado, digamos. Exacto. La sangre estimula el tránsito y aumenta el peristaltismo intestinal. Entonces, ante más volumen y más estímulo peristáltico, claramente habitualmente, hematoquesia puede ser perfectamente una hemorragia digestiva alta, ¿sí? En general lo vemos en pacientes ya con algunos factores de riesgo que vamos a conocer, ¿ok? Bien, como dijimos recién, se localiza en el ángulo de Treitz hacia todo lo que va hacia distal, hacia el recto, ¿sí? Y la magnitud puede ser desde leve hasta una hemorragia digestiva masiva. La realidad es que cuando son masivas y son muy difíciles de resolver. Un caso que recuerdo, hace 2 años atrás nos llaman por hemorragia digestiva baja a una paciente, le hago la endoscopia alta, le hago la colonoscopia, como puedo, porque en realidad el paciente no estaba preparado, era muy difícil, seguía sangrando, angiografía, tenía una fístula aorto-renal, porque había sido operada y había fistulizado. Claramente se murió, ¿no? Pero digo, son pacientes muy complejos, que aceleran y queman etapas. Bueno, la frecuencia, en general, cuando uno habla de los frecuentes, hay muchos reportes. En general, todo lo que habla más que todo de patología orgánica, ya sea diverticular, colitis infecciosas, y poco habla de la patología hemorroidal, que es quizás la patología frecuente más sangrante. El sangrado de los divertículos en general es agudo e intermitente y ronda, depende de las series que lean, entre un 30 a un 45-50%. ¿Sí? En general es como una de las causas más frecuentes en pacientes mayores de 50 años, sacando la patología anorificial que tiende a generar sangrado. Bien, pero ¿cómo se presentan? Bueno, un poco lo que recién pudimos charlar con ustedes, que la proctorragia claramente puede ser sangre proveniente del ano o del recto, y que va a depender la forma de presentación de la velocidad de tránsito, del volumen y de la actividad de las enzimas, que son las que degradan toda la parte de la sangre. En realidad las descripciones, para que se queden tranquilos, son hematoquesia o proctorragia versus melena. Y proctorragia, hematoquesia, si se ponen a desglosar, entre muchos médicos casi le van a decir exactamente lo mismo. En general uno lo define como melena, sangre negra, con ese olor característico, no sé si alguna vez lo sintieron, es inolvidable. Cuando lo sientan se van a acordar lo que les dije. Y el sangrado rojo, que es ese sangrado que perfectamente lo han visto alguna vez, que han tenido alguna patología hemorroidal o algo asociado.
Bien, pero ¿qué pasa cuando un paciente tiene hemorragia digestiva baja? Baja descompensante o baja pensando en... Siempre voy a tratar de excluir a la patología hemorroidal, ¿ok? Para no ponerla en discusión, porque en realidad los pacientes que tienen hipotensión, taquicardia, sangrado persistente, son mayores de 60 años, tienen creatinina de 1.7 o tienen comorbilidades como hipertensión, diabetes o insuficiencia renal, son los pacientes que tienen factores de riesgo de clínico asociado. ¿Asociado a qué? A muerte. O sea, se miden los endpoints duros. Esto es importante porque si usted tiene un familiar de más de 60 años que está con hemorragia digestiva baja, eh, que no ha sido estudiada y ustedes lo ven, está taquicárdico y le piden un laboratorio porque pasan a ser los médicos de la familia y empiezan a ver que hay algunos valores que están un poco más alterados, claramente se tiene que encender una alarma a ser derivado ese paciente para estudio. ¿Sí? Bien. En general, cuando uno tiene un paciente con hemorragia digestiva baja, siempre hay que categorizar al paciente si está estable hemodinámicamente o está con requerimientos de hemodinamia, ¿no? Digo, transfusión de sangre o de líquidos. Entonces, un sangrado puede ser que una de las formas de presentación puede ser que sea sangre oculta, por lo cual la colonoscopía es la parte de estudio. Por ejemplo, un test de sangre oculta de materia fecal, positivo, hago una colonoscopía negativo, voy y busco en el tracto digestivo superior, y si no aparece, estoy obligado a estudiar el tracto medio. Una de las formas de presentación de la hemorragia digestiva baja, como recién dijimos, que ronda un 10 a un 15%, puede ser la melena, por lo cual, ante una presencia de melena, la realización de una endoscopía alta dentro de una negativa es obligatoria la realización de una colonoscopía. ¿Sí? Y claramente, ante la presencia de hematoquesia en pacientes jóvenes, la realización de colonoscopía es una indicación clase A, o sea, es una indicación formal, y la presencia de una hemorragia digestiva alta masiva, uno debería considerar los algoritmos dependiendo de dónde se encuentre el paciente. En general, ustedes tienen que tener presente que la hemorragia digestiva baja es frecuente. Bien, excluyendo la patología no orificial, sí. ¿En qué pacientes? Bueno, en los pacientes mayores de 40 años, en los cuales una de las causas que puede estar justificada es la presencia de patología diverticular o colitis, o habrá que considerar las cuestiones agregadas, como por ejemplo radiopatía por cáncer de próstata o estas cuestiones agregadas. ¿Ok? Formas de estudio: colonoscopía, endoscopía digestiva alta o eventualmente angiografía, dependiendo del estado clínico y hemodinámico del paciente. Yendo un poquito a las causas de hemorragia digestiva baja, claramente ¿hasta acá más o menos me siguen con el concepto? Sí. Sí, Sí. bien. Bien, perfecto. El que no sigue o por ahí se perdió o algo, me dicen, ¿sí? Bueno, con respecto a las patologías más frecuentes, la patología diverticular es una de las patologías que siempre está a la cabeza. Lo van a ver muy frecuentemente, y antes de empezar les hago una pregunta a todos. Tengo a mi familiar con divertículos. ¿Le prohíbo las semillas o las cáscaras porque llega esa semillita y se deposita en el divertículo, o eso quedó en el olvido? Escucho sus opiniones, por favor, y sus votaciones. Puede estar dividido, ¿eh? Tengo entendido que ya no se hace eso, esa indicación. No, no se prohíben las semillas, o sea, la fibra. La fibra, ¿ok? ¿Alguien tiene algo distinto para decir? Pueden decir lo que deseen, esto es abierto. Sí, yo creo. Dale. Sí, dale. No, Fabi, por favor. Bueno, pasa que al menos la clase que hoy que tuvimos de divertículos era justamente por la presión que hacía el tubo digestivo para poder eliminar las heces, y justamente de hecho para que el tratamiento sea efectivo recomienda mucha fibra y junto con la toma de agua. Bien, alguien que piense que por ahí, pueden decirlo, ¿eh? Yo no voy a jugar a nadie, aparte como tienen cámara apagada ni me acuerdo de sus rostros. No, pero piensan que alguno por ahí podemos indicar fibras o no indicar fibras, o las semillitas que recuerdan, porque esto es muy común, ¿eh? Es decir, doctor, tengo divertículos, perfecto. ¿Puedo comer con...? Yo le saco las semillitas al tomate cherry. Ya está, ese es tu match. Al kiwi, le saca la semillita al kiwi, imagínate, tarea de japonés.
todo un trabajo. Es un laburo. ¿Cuándo come el kiwi? Tal cual. Bueno, este es el concepto importante, ¿no? Digo, tenemos que empezar nosotros, ya que somos un poquito, van a estar trabajando de médicos. En realidad, ya su familia los considera médicos. Del momento en que entraron a la universidad, son médicos para la familia y todo recae en su opinión. No cabe casi ninguna duda de esto porque lo pasamos todo. Y creo no equivocarme en esto, ¿no? Son casi, ¿no? ¿Es así? Sí, 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 para la totalmente. familia es. Sí, tal cual. Es increíble. Pero bueno, sí. Bueno, recuerden que la diverticulosis no tiene contraindicado semillas ni cáscaras. Eso es un mito que debemos desterrar. Y esto está claramente justificado, recién por lo que comentaron, que la indicación del consumo de fibras y de vegetales verdes favorece a la mejoría de las complicaciones de la enfermedad diverticular. Tal es así que el ser constipado y el no consumir productos con fibras es un factor de riesgo a complicaciones. ¿Ok? ¿Y esto, por qué se da la patología diverticular? Bueno, primero tenemos que tranquilizar a los pacientes y decirles que es una patología benigna, propia de los años. Yo siempre les digo que es como las canas. En algún momento nos van a aparecer y después van a seguir apareciendo más. Y esto es envejecimiento corporal. Pero tiene carga genética. O sea, que si eventualmente hay familiares que tienen antecedentes genéticos de divertículos, no te digo que los tengas más jóvenes, pero seguramente hay una carga que hable de que tengas algún grado de predisposición, como casi todas las enfermedades del aparato general, ¿no? Es patología benigna de envejecimiento que se da por una protrusión sacular de la mucosa y la submucosa a través de la pared muscular del colon, ¿sí? Donde en ese lugar penetran vasos y esos vasos son los que horadan y eventualmente pueden sangrar, ¿sí? Bien, acá perfectamente vemos cómo es un divertículo, cómo son estas kenias, y que claramente el uso de fibras y de líquidos, como así también de actividad física, mejora claramente la respuesta a que la enfermedad diverticular se complique. ¿En qué? Bueno, la enfermedad diverticular puede ser enfermedad diverticular sintomática no complicada o enfermedad diverticular sintomática complicada. ¿Ok? Y de ahí se abren algunos cuadros que vamos a tocar un poquitito nada más. Bueno, como es patología de la edad, en los que tenemos más de 40 años, no tengo mucho más de 40, un poquitito 40 y un poquitito más, nada más, la incidencia es baja. Así todo me hice la colonoscopia este año y no tengo divertículos. Pero es una incidencia baja de menor del 10%. Y una incidencia mayor al 50% en los pacientes de 80 años, claramente. ¿Sí? Afecta habitualmente en las mismas etapas al hombre y a la mujer, y en general las mujeres tienen mayor cantidad de complicaciones por obstrucción y estenosis, y los hombres tienen mayor antecedentes de hemorragia diverticular. ¿Sí? Suele haber más tendencia en el colon derecho en los países asiáticos y en las enfermedades como la esclerodermia, que en comparación al colon izquierdo, que es lo más frecuente en el occidente. ¿Sí? Factores de riesgo de complicaciones: aumento de la ingesta, aumento de la edad, baja ingesta de fibras, la constipación, el consumo de AINES, la obesidad y el sedentarismo son factores que predisponen a que estos divertículos sangren. ¿Ok? Bien. Esto es un divertículo vertido. En general los divertículos, cuando uno los ve en la colonoscopía, ves esos tractos, esos agujeritos en todo al pasar, y son áreas de aumento de presión muy débiles que nos obligan a ser muy cuidadosos cuando hacemos colonoscopia. ¿Sí? Bien, las formas de presentación, recién dijimos algo, la enfermedad diverticular puede ser asintomática, puede ser sintomática no complicada, o puede ser complicada o sintomática complicada. Cuando hablamos de hemorragia digestiva diverticular, claramente hablamos de diverticulosis complicada. ¿Sí? La enfermedad diverticular asintomática es un hallazgo causal, es lo que encontramos habitualmente en las colonoscopías. Y la diverticulitis es la inflamación de los divertículos producido por el éxtasis, por la constipación y por cambios inflamatorios que se dan en toda la cuestión, en todo el divertículo, ¿sí? Que pueden eventualmente tener mucho que se pueden complicar en micro o en macro perforaciones. ¿Estamos? Bien. Con respecto a la patología diverticular, la vieron ya, ¿no? Sí.
Sí, tuvimos hoy a la mañana clase. ¿Con quién la vieron? ¿Con Roberto Caballero? No, No, la doctora Astrid. sí. Astrid. Ok, bueno, entonces le habló de los diagnósticos, de las clasificaciones de Hinche y todas estas cuestiones agregadas, por lo que entiendo, ¿no? Sí. Perfecto. Bien. Bueno. En lo referido a lo mío, la hemorragia diverticular es la causa más común de hemorragia digestiva en el aparato digestivo bajo. Hay un 15% de pacientes que pueden sangrar o en algún momento. Es importante entender que se autolimita en un 70 o un 80% de los casos, ¿sí? Y que en realidad el consumo de AINE es un factor de riesgo que aumenta la chance de sangrado. Verdaderamente vemos que los divertículos sangran, y mucho. Y es muy difícil su manejo generalizado, porque es muy difícil encontrar cuál es el divertículo que sangra, ¿sí? Cuando un paciente sangra por hemorragia digestiva baja, lo importante es decir, bueno, está estable o inestable, y si está estable nos permite la chance de hacer una colonoscopía para la búsqueda de su sangrado. Y ahí progresar con los estudios diagnósticos agregados, ya sea gammagrafía, angiografía o tomografía con contraste endovenoso, una angio-TC, ¿sí? El problema pasa cuando el paciente está inestable, donde nos obliga a cambiar el algoritmo y a pensar que eventualmente puede ser un sangrado digestivo alto, por lo cual la endoscopía alta es mandatoria, posteriormente una colonoscopía, o eventualmente pensar en estudios por imágenes. ¿Qué es lo que tienen que tener presente ustedes en hemorragia digestiva baja, excluyendo la patología no orificial? Que el que está a la cabeza es la patología diverticular, que se autolimita, que los factores con los cuales que yo tengo que saber cuáles son los factores de riesgo para identificar qué paciente es el que necesita atención y qué es más grave, y cuáles son los factores que favorecen a que estos pacientes puedan sangrar. Ya lo sabemos, la edad, los factores de riesgo que recién dijimos, y el consumo de analgésicos. ¿Ok? En caso de que un paciente esté con hemorragia digestiva baja, los tratamientos tienen varias esferas. Tratamientos con inyecciones, que se aplica adrenalina, polidocanol, o eventualmente tratamientos térmicos, donde se aplica calor sobre ese divertículo. Y en caso de no contar, con clips, que son como brochecitos que se colocan en el divertículo, que se cierran. ¿Ok? Como ven ahí. ¿Sí alguna vez vieron un clip? No, el otro día una doctora nos mostró un videíto, pero Bueno, nunca vimos uno de ellos. este es un divertículo sangrante y este es un clip que está colocado sobre un divertículo que está sangrando. Esto es un clip que se pasa por el endoscopio, se abre, ping, se cierra, queda puesto ahí. Después se cae solo. ¿Ok? ¿Ven el video? Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Bien. We see multiple diverticuli and this adherent blood clot. A peristaltic flushing pump is used to flush the blood clot away. Indeed, under the clot we find diverticula. At the base of the diverticula, the reddish nipple represents a small ruptured artery that is the likely cause of the bleeding. However, spontaneous bleeding already resolved at this moment. Bueno, vieron ahí un video corto y el audio se escuchaba, ¿no? Sí. Bien, acerca de lo que era un sangrado diverticular, y lo que tenía puesto para mejorar la visión era agua, ¿sí? Para mejorar lo que era la visualización. Bueno, esto sería un poco lo que es el tratamiento de qué es la hemorragia digestiva baja, alguna de las causas, una de las causas, excluyendo la patología no orificial, una de las causas más frecuentes, ¿sí? Y como dijimos, el tratamiento de la patología va a depender de las causas que encontremos. Por ejemplo, si tenemos angiodisplasias, ¿sabe qué son las angiodisplasias? Son pequeños lunares, son esas manchas, vieron que a veces se ven en la piel, que vemos en el rostro, o los lunares vasculares que a veces se ven en la cara, no sé si lo han visto alguna vez. Sí. Sí. ¿Sí? Que se ven muchas veces en los niños. Bueno, eso está en el colon. Sí, Y tipo, eso tiene... tipo hemangioma. Exacto, exacto. Bueno, esas hemangiomas o esas lesiones vasculares arboriformes mayores a 5 milímetros se suelen ver habitualmente en el colon y pueden ser causa de sangrado digestivo bajo. Eso se llaman angiodisplasia, que serían estas lesiones que vemos acá. ¿Sí?
¿Lo ven ahí? Sí, se ve. Sí, sí. Bueno, eso claramente Sí. se trata con argón plasma, que lo que permite es disminuir una de las causas de sangrado. En general, estos pacientes que tienen esto asocian insuficiencia renal crónica, estenosis aórtica y anemia. En un síndrome que se ha estudiado y que a algunos les gusta citarlo como síndrome de Heide. Es una triada gastroenterológica conocida, que tiene poca asociación, pero que a todos nos gusta decirlo porque suena lindo. Bien, otra de las causas en los pacientes que pueden ser es el sangrado post-polipectomía. El uso de... Esto es un pólipo. Un pólipo es como una verruga o un brócoli que aparece en el intestino. Y esto es el pedículo. Cuando uno lo quema, lo que hace es cortar y muchas veces el paciente puede volver a sangrar. Entonces, esta es una de las causas que puede ser justificación de hemorragia digestiva baja. En general, lo que uno debe entender y pensar es que es muy importante entender que tenemos que ir a buscar las causas de la hemorragia digestiva baja, insisto, excluyendo lo que es la patología anoorificial. Entonces, mensaje que ustedes tienen que tener presentes cuando encuentran a un paciente con hemorragia digestiva baja. Primero, reconocimiento de los síntomas agregados y asociados, ¿sí? Potenciar el cuadro clínico y la edad. Buscar las causas y no subestimar los síntomas y no pensar que todo es hemorroide, como muchas veces creemos. Hay que tener claramente reconocimiento de los factores de riesgo con respecto al paciente, ¿sí? Hay que optimizar los estudios diagnósticos y entender si primero arranca con una baja, va con una endoscopía alta, va con angiografía, ¿sí? Hay que evaluar tratamiento adecuado y siempre la duda tiene que consultar, ¿sí? Ese sería un poco lo que tengo para contarles de hemorragia digestiva baja. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo no me queda del todo claro el paciente que tiene un sangrado y está inestable. O sea, primero trataría de estabilizarlo, Bien. luego le hago una videoendoscopía alta. En general, los pacientes son pacientes que queman muchas etapas. O sea que, y el cuadro en general es dinámico. La recomendación que hay es, ante un paciente con hemorragia digestiva baja descompensante, el primer estudio indicado es una endoscopía digestiva alta. Si no tengo antecedentes de nada. Por eso le cité el ejemplo de una paciente que tiene una fístula, que había sido operada de riñón y que hizo una fístula, ¿sí? Entonces, digo, en ese caso, en todos los pacientes con hemorragia digestiva baja descompensante, más allá de la estabilización para poder hacer los estudios, porque uno dice, perfecto, estabilizarla, está bien, pero está estabilizada, está sangrando. Necesito que le hagas una endoscopía digestiva alta. El primer estudio indicado es la endoscopía digestiva alta. Descartado eso, uno puede eventualmente o pasar a la colonoscopía o eventualmente a la angiografía. Son los dos estudios que están claramente indicados. Ese es un poco el acortado algoritmo. Antes se pensaba en hacer una gamografía, en una centellografía. Hoy por hoy los estudios de imágenes y angiográficos tienen muy alta resolución y si eventualmente, porque el hemodinamista lo que te va a pedir es una angiografía para tratar de tener localizado dónde está sangrando, que en general lo que habitualmente sangra es el colon derecho, ¿entendés? Perdón, el colon izquierdo. Entonces, en ese concepto no es lo mismo clampear el colon izquierdo o el colon derecho por las irrigaciones, ¿sí? Pero respondiendo a tu pregunta, el primer estudio indicado ante una hemorragia digestiva baja descompensante, además de acompañar del proceso de estabilización, es la endoscopía digestiva alta. Por esto que les expliqué antes. Que hay un 10 a un 15% de las hematoquesias severas que acompaña una hemorragia digestiva alta. ¿Sí? Clarísimo. Y ahora, si es refractario, ¿no? El paciente o la paciente refractaria a este tratamiento o sea, de la estabilización o la reanimación, ¿se puede hacer la videocolonoscopia? O sea, ¿le das el polidromilglicol que no hay riesgo de que se
empeore el cuadro por Sí, deshidratación. en ese ¿no? caso, insisto, son cuadros muy dinámicos. En esos casos nos ha ocurrido que ante refractariedad, tratamiento médico, va directamente a angiografía. Ah, eso, ahí está. O sea, quema tapas. Y el hemodinamista te va a decir, no veo nada, ¿qué le ocluyo? Vemos. Nos llaman, vamos a quirófano, hacemos la endoscopia. A veces entra el cirujano y nos llaman arriba para estar con la endoscopia alta para que, bueno, métete vos y entra. O sea, es muy dinámico. Sí, O sea, son cuadros muy, muy dinámicos. Ante la refractariedad, la hemodinamia o la angiografía es el estudio mandatorio, porque es estudio-tratamiento. Es diagnóstico-tratamiento. ¿Entendés? perfecto. Ante localización de sangrado, si vos preguntás a los angiografistas cuántas veces vieron un vaso sangrar, te van a decir menos del 1%. Esto es lo que ocurre generalmente. Entonces, muchas veces las guías clínicas quedan un poco de lado y vas mucho a lo que pasa en la práctica diaria. Esta es la realidad, ¿eh? Y pasa habitualmente. En la jerga decimos eso, que nunca van a ver nada. Así que déjame que haga la endoscopía y veo si puedo encontrar algo arriba. Si no, bueno, andate abajo. Y si no encuentra nada en el angiografista, claramente la indicación es la colectomía total. Perfecto. Despejadísimo. Es muy dinámico esto, ¿eh? Por eso depende de dónde te pares, ¿sí? Sí, entiendo el dinamismo, pero bueno, nada, solo algunos. No, está bueno organizarte los Sí, algoritmos sí, sí. para tener en claro qué hago y qué no hago y por qué lo hago. Bien. Yo ahora le hago una pregunta a ustedes. Primero, yo no sé qué expectativa tienen de la charla, si las cubrió o no las cubrió. Pueden, como están con cámaras tapadas, me pueden decir si no, como para mejorar las clases. ¿Y qué mejorarían de la charla? Les pregunto como para tenerlo en ustedes, porque yo qué sé, para mí es un tema que es un tanto aburrido, entonces me gusta por ahí ponerle algo distinto, porque a mí es un embole este tema. Pero bueno, quizá por ahí ustedes me dicen, no, Fede, va, no va, pondría un sangrado activo que nos llame la atención, no lo sé. Doctor, a mí lo que disculpe que le interrumpa, a mí lo que me sirvió en otras clases fue tener algún caso clínico en el cual compararlo con otras patologías, porque por ejemplo, a nosotros nos enseñan las patologías propiamente dichas, pero como que al momento de asociarlo es como que ahí me cuesta un poquito más. Bien, bueno, ese es un buen punto. Te agradezco, Fabiola, por tu comentario. Bien. No, de nada. Cuando estudiaba medicina, en